Vamos a ver en este video cómo se fija el honorario de un CPA según el Código de Ética de nuestro país y por qué probablemente nosotros necesitamos una tabla de honorarios, ya que si seguimos la intuición en una economía supuestamente capitalista, el precio de un servicio se fijaría con la interacción entre dos fuerzas económicas que son la oferta y la demanda. Si ploteamos ambas en una gráfica, los economistas nos dirían que la interacción de ambas, el punto donde se intersectan, ese es el precio. Esto obviamente ocurre en una economía sin distorsiones y en lo que Adam Smith llamaría la mano invisible del mercado que seta el precio. Pero hay distorsiones grandes para eso en nuestra profesión. Por ejemplo, el contador es probablemente la única profesión que no puede cobrar cero. Eso lo dice el Código de Ética, yo no puedo cobrar cero. Un abogado puede hacer casos pro bono, un ingeniero le puede hacer la casa a su hijo, nosotros no podemos cobrar cero. Otra distorsión grande es que somos probablemente la única profesión que no puede cobrar lo que el mercado esté dispuesto a pagar. Si mañana desaparecemos a todos los contadores y me quedo solamente yo como el único contador, no puedo cobrar lo que me dé la gana de cobrar porque el código de ética me da cortapisas a esa posibilidad. Es decir, estas distorsiones hacen que nuestra profesión no opere la ley de la oferta y la demanda, por lo menos no en forma perfecta, porque nos dice el código que nuestro servicio está motivado más por prestar un buen servicio que por la remuneración que vamos a obtener, aun cuando no debemos ser indiferentes a esta remuneración. Y esto lo dice el código de ética de nuestro país porque el servicio al contador se basa en la confianza. Nos dice, por ejemplo, el Código de Ética, que para tener una salvaguarda a la independencia, nosotros ni siquiera podemos tener cuentas por cobrar por mucho tiempo. Yo conozco abogados que tienen por años el servicio de agente residente y después de 4 o 5 años aparece el cliente y les paga. Nosotros no podemos hacer eso, porque nuestro servicio se basa en la confianza que tenga el público en los estados financieros que nosotros refrendamos y otra información financiera que proveemos, en donde el que nos paga al final, en cierta forma, ni siquiera es nuestro cliente. Nuestro cliente probablemente sea el banco que utiliza los estados financieros nuestros para poder dar una línea de crédito o una facilidad de crédito. Nuestro cliente, en cierta forma, es el público en general, donde tenemos usuarios del estado financiero que van más allá del banco, los accionistas, proveedores que utilizan los estados financieros para poder dar crédito a sus clientes. Y tenemos entonces esta fuerte cortapisa. El artículo 9 del Código de Ética expresamente nos dice que no solamente debemos ser independientes, sino parecer ser independientes, cosa que rara vez una profesión o cualquier otro actor en el mercado tienen. El artículo 19 del Código de Ética nos dice que si firmamos un estado financiero y somos empleados de la empresa a la que le firmamos el estado financiero, lo tenemos que decir en forma expresa porque se entiende que dejamos de ser independientes cuando trabajamos para quien nos está, a quien le refrendamos el estado financiero. El artículo 30 incluso nos está diciendo que nosotros en nuestra profesión tenemos la obligación de no obtener una ventaja personal con el cliente que tenemos. No podemos pedir un descuento si te doy un estado financiero más barato. Es interesante incluso que el artículo 37 nos dice que no podemos estar ofreciendo activamente a los clientes de otro contador nuestros servicios. Podemos sí recibir peticiones de propuesta, pero no podemos tener un servicio activo de tocar la puerta a los clientes de otro y ofrecer nuestros servicios. Tampoco podemos anunciarnos como otra profesión si lo puedo hacer. Aquí hay una demanda interesante en este momento, ya que el Código de Ética parece prohibir que yo inicie en el artículo 43 una campaña publicitaria activa. Esto está suspendido por la Corte en este momento, pero el principio general es que yo no puedo, a diferencia de otro producto, sencillamente anunciarme como quien vende peras, como quien vende manzanas. El artículo 44 me dice que mi precio no solamente debe ser fijado por la naturaleza del trabajo y no por mis necesidades personales. Esto contradice lo que el libre mercado diría porque
la motivación de cualquier otro agente económico es sus necesidades económicas y no necesariamente el servicio. Ahora, sabiendo esto, ¿cómo llegamos a fijar, según el código de ética, un honorario? Y lo que nos dice el código de ética son 6 aspectos. El primero es el grado de responsabilidad que estoy asumiendo al firmar un estado financiero o otro trabajo contable. El tiempo, entiéndase como horas hombre, que me toma este trabajo, las especialidades que tenga, el compromiso que estoy tasando. Y después de eso, el código de ética me agrega 3 puntos más. Me dice el código de ética que debo fijarme en el valor que le estoy dando al cliente con el servicio que le estoy prestando. Y el quinto, que yo considero el más importante en esta interacción, y es que el código de ética, y por qué quizás necesitamos una tabla, y es que hasta este momento vemos solamente cosas casi esotéricas, pero el quinto nos dice que lo que cobran otros colegas, esto sí es algo tangible, a esto sí le puedo poner un número. Las otras cosas también puedo aproximarme a un número, pero una tabla quizás me daría un número en forma más objetiva. Y nos agrega el código de ética otros análogos. Nos dice sí el código de ética que a pesar de listarnos estos 6, ninguno es necesariamente determinante en la fijación del precio. Ahora, otra de las cosas que nos alejan de una economía de libre mercado en la fijación del precio es que, a diferencia de otras profesiones, no podemos ni cobrar ni pagar comisiones. Si alguien me trae un cliente, yo no le puedo pagar una comisión por haberlo traído. Esto lo tienen muy pocas profesiones. Nosotros, en la contabilidad, sí lo tenemos. Si nosotros leemos además el artículo 66, vemos que como contadores incluso tenemos prohibida la posibilidad de ser accionista, socio, dignatario o representante legal de la empresa a la que le prestamos servicio. Imagínate decirle eso a un abogado, sería básicamente no tener clientes en algunos aspectos. Los honorarios contingentes, según el código de ética, están prohibidos. Dile eso a un mecánico que tú le llevas un carro y le dices, te pago tanto si me arreglas el carro. Bueno, nosotros no podemos hacer un cobro por honorarios contingentes, aun cuando el cliente, es decir, el mercado, esté dispuesto a pagarnos estos honorarios contingentes. Claro, hay algunos matices por ahí, hay algunas cosas exentas, pero el principio general es que nosotros no podemos cobrar honorarios contingentes. Esto entonces nos tiene que llevar a pensar cómo un CPA puede fijar su precio sabiendo que tenemos otras limitantes, como por ejemplo, no puedo ofrecerle trabajo a un cliente, al personal de mi competencia, y además de eso, según el artículo 98, debo contactar a mi colega si otro me ofrece auditarlo, si alguien me pide que yo le dé servicios de auditoría. Condiciones que claramente no son de mercado y me alejan de la posibilidad de pensar que solamente la interacción de la oferta y la demanda fijaría el precio en nuestros servicios. Y ahí entonces es donde probablemente, sabiendo que yo no puedo ir donde el colega y meterme a ver sus facturas, es probable que nosotros necesitemos, ahí es donde yo veo la necesidad de una tabla de honorarios como la tienen los abogados. Los abogados dicen que la necesitan para tener honorarios justos y considerar deslealtad, según el código de ética de ellos, cobrar menos de la tarifa legal. Ellos lo tienen a nivel de ley. Evidentemente, una ley para propósito del contador sería muy difícil porque tendría que pasar por la asamblea si queremos que sea una ley formal. Puede haber también algo que no sea ley formal, que sea emitida por los gremios, el Colegio de Contadores, AMOCOPA, ACONTAP, otras cosas, incluso la Junta Técnica de Contabilidad a nivel de resolución. Y aquí tendríamos la diferencia entre una ley que sería de carácter vinculante y algo dictado por asociaciones que sería de alguna forma no vinculante, pero por lo menos existiría para poder cumplir con uno de los parámetros de fijación del precio. Estas cosas se han hablado muchos años en todas las asociaciones sin llegar en verdad a un acuerdo o algo fijo. Por eso quizás, y yo estoy convencido de que este quizás es el camino hacia adelante de nuestra profesión, es olvidarnos de tomar una ley formal o
o no formal, y probablemente hacer una encuesta, simple y llanamente una encuesta, y saber lo que cobran otros colegas en base a preguntarles a varios, llegar a una muestra significativa y poder decir que por lo menos tenemos el punto quinto de la fijación de honorarios y sabemos a través de esa encuesta publicada lo que cobran otros colegas. Si te gustó este video, consulta Momento Fiscal, visita nuestra página web y síguenos en las redes sociales.